Esta noche escucharás 3 historias que arrancan el consuelo de la muerte y lo reemplazan con algo mucho más oscuro. En un funeral envuelto en lluvia y silencios, un niño descubre que la mujer que sonríe junto a la tumba no está allí para despedir a nadie, sino para contarle el secreto más cruel sobre los muertos. Mientras tanto, alguien que teme al sueño es obligado cada noche a habitar un cadáver distinto, reviviendo la última agonía de desconocidos sin poder escapar. Y en un barrio de Cebú, una baraja de tarot manchada por la mentira regresa una y otra vez, reclamando a quienes se atrevieron a profanarla. Prepárate. Esta noche, los muertos no descansan y las maldiciones tampoco. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Historia 1. La mujer en el funeral. Era un día de otoño, con un cielo gris, lúgubre y nublado, apropiado para el día del funeral. Al menos eso es lo que pensaba el pequeño Joey Alderson. Era un día triste. Su padre había muerto de cáncer de garganta y hoy iban a darle sepultura. Así era como lo había dicho su abuela. Era como si el mundo entero quisiera llorar por la muerte de su papá. Él lo entendía. Él también estaba triste, pero la abuela y el abuelo dijeron que ahora tenía que ser un hombrecito valiente, especialmente por sus hermanas pequeñas. Así que hoy se estaba esforzando mucho. Aún así, quería llorar. Sus hermanas lloraban incontrolablemente. Joey se sentía fatal cada vez que las miraba, pero era mejor que mirar el ataúd con el cuerpo dentro. Estaban fuera y se habían reunido muchos. Su padre era un hombre muy querido. Muchas de las caras eran graves. Algunas estaban ocultas, envueltas en velos negros. Casi todas eran reconocibles. Tías, tíos, primos, amigos de la familia. Muchos de ellos se acercaron a él y a sus hermanas y dijeron que lo sentían mucho. Y Joey les creyó. Todo el mundo tenía un aspecto terrible. Todos, excepto una persona, una dama solitaria. Se mantenía apartada de los demás grupos, serena y radiante, con una sonrisa amplia y llena de dientes. El único rasgo visible bajo su guarnición de ébano, de velo de encaje, irradiaba una palabra que Joey no entendía intelectualmente: carisma. Un aura oscura y mortal, como una luz negra brillando de algún modo en el día. No le gustaba mirarla. Notó que nadie más la miraba tampoco, pero no podía evitar que su mirada se desviara primero al ataúd, listo para ser bajado a la tierra fresca y penetrante, y luego a la solitaria mujer sonriente. Ella de alguna manera hacía que todo fuera más terrible, pero era extrañamente fascinante. Joey solo deseaba que el día terminara. Estaba cansado de tener que ser un hombrecito valiente. Todo lo que quería era estar solo en su habitación bajo las sábanas para poder llorar y no molestar a nadie, porque estaría solo y eso tenía que hacer que estuviera bien, ¿no? Nadie lo sabría, ¿verdad? Yo lo sabría. Su pequeño corazón se detuvo y su sangre se heló. La voz del sacerdote, pronunciando los ritos funerarios, se desvió hacia un fondo nublado y amortiguado mientras ella lo llamaba, respondiendo a su pregunta no formulada, pareciendo escuchar sus pensamientos. Joey la miró. Ella le devolvía la mirada directamente. Se sintió mareado y débil, y como si su vejiga fuera a soltarse, pero antes de que pudiera hacerlo,
La mujer llamó de nuevo. «Oh, no hagas eso. Será un desastre. Estás rodeado de toda esta gente. Y además, es un trajecito tan bonito». Nadie más reaccionó a las llamadas de la mujer. Todos la ignoraron y mantuvieron su atención colectiva fija en el ataúd, como si estuvieran hechizados. Joey no quería decir nada, solo intentó ignorarla y esperó que al hacerlo, ella simplemente se fuera. Daba miedo. Ella llamó de nuevo. «Ven aquí, pequeño». Joey no dijo nada. Nadie más prestó atención a la mujer. No la oían. Ella llamó de nuevo. «Ven aquí, niño». Joey finalmente respondió, aunque todavía no podía hablar. Simplemente sacudió la cabeza, diciendo que no tan fuerte como pudo. Pero fue inútil. Ella le pidió que viniera de nuevo. «No te haré daño, pequeño. Solo quiero decirte algo». «¿Qué?». Encontró su voz. De repente, aunque era pequeña y quebrada, y apenas por encima de un susurro. «Quiero contarte un secreto, que es algo especial, algo que solo nosotros podemos saber». Como en un trance, Joey se encontró caminando lentamente a través de los asistentes al servicio y hacia la mujer velada y sonriente. Nadie prestó atención a su partida. En este trance, mientras se acercaba a la sonrisa velada, el pequeño captó un pensamiento fugaz que simplemente cruzó su mente. Un hada madrina del cementerio. Era débil. Justo en los bordes de su periferia mental, le hizo sonreír un poco. Ahora estaba ante ella. Ella se alzaba sobre él, monolítica, la sonrisa más amplia. Se negaba a flaquear o a relajarse en lo más mínimo. Era grotesca, inhumana, antinatural. «¿Quién es usted?». Ella se rió ante eso, como si fuera una pregunta tonta. Luego mantuvo las manos en alto, una hacia arriba y hacia el cielo, la otra hacia abajo y hacia la tierra, con las palmas abiertas y mirándolo a él. Pareció pensar que esa respuesta era suficiente, porque simplemente se rió y luego siguió sonriendo. Pero sus manos se quedaron tal como estaban, una arriba, una abajo. «¿Por qué no estás de pie con nosotros?». «Siempre me quedo de pie y observo desde lejos. Encuentro que es mi lugar apropiado. ¿Todos ellos no te oyen? ¿O lo hacen a su manera? Puede que actúen como si no lo hicieran. Eso es todo». Se quedó en silencio de nuevo, las manos aún sostenidas en su extraña y antigua configuración. Finalmente Joey preguntó: «¿Cuál era el secreto que querías contarme?». «Oh, no lo sé». La cara de Joey se arrugó ante eso. «¿Qué quieres decir?». «Es un gran secreto, solo destinado a chicos grandes. No estoy segura de que puedas manejarlo, Joey. No estoy segura de que seas lo suficientemente valiente, pero soy valiente. La abuela y el abuelo dijeron que tengo que serlo ahora». «Ah, tienen tanta razón. Son tan listos. Tienes que ser valiente, Joey. Va a ser tan aterrador para ti y tus hermanitas. Tan aterrador ahí fuera, sin papá. Más que nunca». Joey sintió ganas de llorar y ella seguía sonriendo. «¿Todavía quieres oírlo?». Lentamente, como si su pequeña cabeza estuviera hecha de plomo, asintió que sí. «Conoces a los muertos, ¿verdad? Como tu papá». Una pausa. De nuevo asintió. «Bueno, todo el mundo piensa que cuando mueres, tu alma se va a otro lugar, al cielo o al infierno, pero están equivocados. Los muertos se quedan justo donde están, atrapados en sus cuerpos, atrapados en sus ataúdes, atrapados bajo tierra,
bajo libras y libras de tierra que tritura los huesos, pueden ver, oler, oír todo. Pueden oírlo todo, pero no pueden moverse. No pueden hacer nada al respecto más que yacer allí. Los segundos pasan y luego se convierten en minutos, luego días, luego meses, años, siglos. El tiempo pasa con una lentitud agonizante mientras yacen allí y sus almas se vuelven locas, sus pensamientos y sentimientos, sin ningún otro lugar a donde ir, se vuelven hacia adentro, sobre sí mismos, y comienzan a destrozarse. Mentes destrozadas, encerradas dentro de prisiones, de cadáveres podridos, que suplican la liberación de un grito que ya no pueden lograr. Entonces, echó la cabeza hacia atrás y se carcajeó hacia el cielo. Su velo cayó hacia atrás y el resto de sus rasgos, sobre la sonrisa obscena, quedaron al descubierto. Pero Joey no se atrevió a mirar su verdadero rostro expuesto. Se dio la vuelta y salió disparado, corriendo más rápido de lo que nunca lo había hecho o lo haría jamás, sin ningún destino ni preocupación por el resto del servicio funerario, porque en el fondo, en el frío instinto de su corazón, sabía exactamente lo que era ella. Sabía exactamente lo que esa cosa terrible oculta en el velo era realmente: bruja. Y ella seguía gritando tras él, con su voz loca y carcajeante: «La tierra está llena. La tierra está llena de cadáveres que desearían poder gritar. La tierra está rellena de cuerpos podridos y aguzanados que desearían poder gritar. Desearían poder gritar. Desearían poder gritar». Fue cerca de 1 hora después del servicio cuando sus abuelos finalmente encontraron al pequeño Joey escondido dentro de un viejo mausoleo, muerto de miedo y negándose a hablar. Fue la cosa más extraña. Simplemente habían perdido de vista al pequeño de la nada, pero era de esperar en cierto modo todo esto. Todos habían pasado por mucho. No dijo una palabra mientras salían del cementerio. Sus hermanas finalmente habían dejado de llorar y dormían profundamente en el asiento trasero a su lado. Su abuela y su abuelo estaban delante donde siempre estaban las personas grandes en el coche. Él no podía apartar los ojos del cementerio fuera de su ventana y de la mujer junto a la tumba fresca de su padre. Su velo había desaparecido y ella seguía sonriendo. Se había estirado en una horrible sonrisa rictus. Sus otros rasgos horrendos eran apenas discernibles desde la distancia y la niebla de su aliento en el cristal. Empezó a llover. A través del cristal empañado, la distancia crecía. Era difícil de decir, la forma de la mujer crecía. El hada madrina del cementerio, y aunque se alejaron, el pequeño Joey Alderson nunca apartó la mirada de ella y del cementerio donde su padre y los otros estaban ahora retenidos para siempre. Historia 2. Cuerpos. La primera noche, odio dormir. Intento con todas mis fuerzas evitarlo, superar la inclinación natural de mi cuerpo a buscar descanso, pero simplemente no puedo. A veces desearía tener un trastorno del sueño que me mantuviera despierto en todo momento, incluso si significara mi rápida e inevitable muerte. Sería un respiro bienvenido y una visita final con un viejo amigo. Probablemente estés confundido ahora mismo, así que déjame explicarte. No sueño, no puedo soñar. De hecho, no he tenido un solo sueño desde que tenía 13 años. Todavía recuerdo la noche de mi cumpleaños hace todos esos años, acurrucado en las sábanas cálidas de mi acogedora cama, mientras los recuerdos de la fiesta de ese día pasaban por mi cabeza. Supongo que es un consuelo que el último día normal de mi vida lo pasara con tanta alegría. Irónico,
Realmente, el sueño nunca fue el mismo después de esa noche. Al principio, pensé que era un sueño. Me encontré paralizado, tumbado en un charco de agua fangosa, el frío empapando mi ropa. Había llovido más temprano ese día y reconocí la zona en la que estaba por el bosque alrededor y la capa de asfalto negro cercana como la carretera en las afueras de la ciudad. Tanto mis ojos como mi boca estaban abiertos. Podía ver bajo la superficie del agua turbia con un ojo y saborear el picor terroso y químico del escurrimiento de asfalto fangoso en mi boca. Intenté moverme, pero era como luchar contra un muro sólido, como si mi cuerpo fuera una prisión y mi alma la prisionera, una crisálida confinada. No había dolor, pero podía sentir que mi cuerpo estaba doblado de forma antinatural, retorcido de formas horribles. Luché contra las ataduras de mi carne, mirando hacia el cielo nocturno oscurecido, donde espesas nubes bloqueaban la luna y las estrellas. Una lluvia suave y repiqueteante comenzó a caer, y sentí cada gota donde la piel estaba expuesta, el líquido frío deslizándose por el hueso de mi pierna rota y expuesta. El pánico se apoderó de mí cuando la terrible comprensión de que estaba horriblemente herido comenzó a asentarse. Quería gritar, pedir ayuda. Llamé a mis padres, a cualquiera, pero mi boca no se movió y mis pulmones no respiraron. Quería despertar de esta horrible pesadilla. Sin embargo, no desperté. En cambio, me quedé así durante varios minutos, paralizado y mirando alrededor, imposiblemente sin parpadear, incluso mientras mi ojo abierto permanecía sumergido en el agua sucia del charco. Finalmente, oí algo. Un coche. Bajaba a toda velocidad por la carretera hacia mí, e intenté gritar pidiendo ayuda una vez más. Los faros iluminaron mi forma retorcida en la carretera antes de que se oyera el chirrido de los frenos. Luego, las luces de emergencia parpadearon directamente en mis ojos, sin visión, mientras el conductor del coche salía y me inspeccionaba. No pude hacer nada más que mirar, mientras su boca se abría de par en par. Maldijo en voz alta antes de meter la mano en su bolsillo, sacar su teléfono y llamar a la policía. Las siguientes horas fueron un borrón de actividad, mientras múltiples policías pasaban, tomando fotos y documentando la escena. Todo el tiempo observé. Mi boca todavía sabía a asfalto sucio y mi ojo todavía miraba, sin ver en el agua fangosa, hasta que la policía completó su trabajo y un forense me llevó. Lo último del sueño concluyó conmigo mirando hacia la parte superior de una bolsa para cadáveres mientras yacía inmóvil dentro. El nombre que la policía me había dado no era el mío. Fue entonces cuando desperté. Lloré y llamé a mis padres, quienes entraron rápidamente en mi habitación para consolarme, antes de soltarme suavemente y decirme que era hora de prepararse para la escuela. En el desayuno, mis padres miraban las noticias y escuché una historia sobre un accidente de atropello y fuga en las afueras de la ciudad. Los panqueques que acababa de tragar se hundieron hasta el fondo de mi estómago mientras levantaba la cabeza para ver la foto de la chica cuyo cuerpo yo había habitado toda la noche, sonriéndome. Su nombre en texto blanco y negrita debajo. El mismo nombre que me dio la policía en mi sueño, el tenedor que sostenía en mi agarre, que se apretaba lentamente. Tembló antes de que apartara la mirada y me obligara a terminar de comer, pero ya no podía disfrutarlo. Los panqueques sabían a barro. Esa fue la primera noche. Cada noche desde entonces
en lugar de soñar, he habitado los cadáveres de personas que habían muerto más temprano ese día. Todas y cada una de las noches. Recé para que parara después de la tercera noche y dejé de rezar después de la sexta. Me vuelve loco ser forzado a una experiencia nueva e infernal cada vez que duermo. He hecho todo lo que he podido en mis horas de vigilia para evitar que sucedan. Medicación, privación sensorial, mudarme lejos de la ciudad, análisis profesional del sueño. Diablos, incluso intenté un exorcismo una vez. Nada funciona. Cada noche me encuentro en un cuerpo nuevo, una prisión nueva, una dosis fresca y nueva de trauma y muerte. Ahora, 10 años después, estoy desesperado. Perdí mi trabajo debido a la falta de sueño. No puedo tener citas debido a mi actitud constantemente sombría. Y mi herencia es lo único que mantiene las luces encendidas y mi mente sin desmoronarse por completo. Siento que no puedo seguir mucho más tiempo, pero me di cuenta de que hay una cosa que no he hecho todavía. Por eso estoy aquí ahora, compartiendo esto contigo, un extraño en internet. Porque quizás, solo quizás, contarte lo que he experimentado me ayude de alguna manera. Es mi última esperanza. Así que, déjame contarte los cuentos que cuentan los muertos. Déjame contarte sobre los cuerpos. Historia 3. Solíamos tener un vecino allá en la provincia, en algún lugar de Cebú. Vivieron allí durante más de 10 años, en la casa de al lado de la nuestra, la de la pintura verde desconchada y el árbol de guayaba que se inclinaba demasiado cerca de nuestra valla. En Filipinas hay muchas formas de llamar a tus abuelos. Yo llamaba a los míos nanay abuela y tatay abuelo. Se me quedó desde la infancia. Oí a mis tíos y tías llamarlos así y simplemente lo imité. Incluso ahora, todavía lo hago. Fue Nanay quien nos habló primero sobre la gente de al lado. Dijo que tenían una baraja de tarot, una vieja, con los bordes tan desgastados que parecía que había sido manipulada por demasiadas manos. En nuestro lugar, las cartas del tarot no se veían solo como juguetes para adivinar el futuro. Nanay decía que eran para gente que incursionaba en Itimna mágica. Dependía, decía ella, de cuán profunda o poderosa fuera tu conexión. A veces sus manifestaciones podían llegar tan fácilmente como respirar. Yo no le creía, por supuesto. Nunca vi nada de primera mano, pero Nanay siempre nos advertía: Kun lalapastanganin moan bara, babalik sayo, yung sinabi mo, si profanas las cartas, las palabras que dijiste volverán a ti. Si tratas las cartas como si fueran solo para el espectáculo, si finges el destino de alguien o mientes sobre su futuro, volverá a ti. No como karma, decía ella, sino como una maldición. Según ella, la familia de al lado se ganaba la vida leyendo futuros, vida amorosa, carreras, buena fortuna, todo eso. Pero todos sabían que era una estafa. No sabían usar las cartas correctamente, memorizaban patrones, repetían frases y hacían creer a la gente. Aún así, la gente venía. La esperanza es fácil de vender cuando suenas lo suficientemente seguro. Recuerdo a su hija menor. Era callada, probablemente de mi edad en ese entonces. Su nombre era Lira. No éramos cercanos, pero ella siempre nos miraba jugar tumbang preso junto a la carretera. A veces yo saludaba con la mano y ella sonreía, pero nunca se acercaba. Entonces, una noche, algo cambió.
Estaba lloviendo fuerte y Nanay nos había dicho que no nos quedáramos fuera porque había relámpagos. Alrededor de la medianoche me desperté debido a unos golpes fuertes, no en nuestra puerta, sino en la de al lado. Alguien estaba gritando. Tatay salió a comprobar y cuando volvió parecía pálido. Dijo que la hija del vecino estaba gritando. A la mañana siguiente, todo el vecindario estaba hablando. La gente decía que la habían encontrado sentada en medio de su sala de estar, sosteniendo la baraja de tarot en sus manos. Las cartas estaban por todas partes, esparcidas, rotas y algunas quemadas en los bordes. Ella no hablaba, no se movía. Sus padres dijeron que había estado leyendo para sí misma esa noche, intentando demostrar algo. Pidieron ayuda, pero para cuando alguien llegó, la casa ya olía a cera y cobre. Dijeron que Lyra finalmente habló, solo una vez, y susurró: "No fue mi futuro lo que vi". Después de eso, desapareció. La familia dijo que la enviaron con parientes a otro pueblo, pero Nanay no lo creyó. Una semana después, empezaron a pasar cosas extrañas. Al principio, eran solo cosas pequeñas. Sus ventanas se abrían solas, velas derritiéndose, incluso cuando nadie las encendía. Luego vino el ruido. Cada noche podías oír algo como cartas siendo barajadas, lento, deliberado. A veces sonaba como si viniera de su casa. A veces sonaba más cerca, justo al lado de nuestra ventana. Tatay intentó bendecir la casa. Nanay nos dijo que durmiéramos con tijeras debajo de nuestras almohadas. Funcionó por un tiempo. Entonces, una mañana, toda la familia de al lado empacó y se fue antes del amanecer. No le dijeron a nadie a dónde iban, pero dejaron la baraja de tarot. Fue encontrada en el desagüe cerca de nuestra valla, empapada y manchada de tierra, pero aún completa. Las 78 cartas. Nanay nos dijo que no la tocáramos, que ya no pertenecía a nadie, pero mi prima, que no creía en todo eso, cogió una solo para demostrar que estaba equivocada. Esa noche se cayó de su motocicleta de camino a casa. Vivió, pero apenas. Los médicos dijeron que su cuerpo cedió antes de golpear el suelo, como si ya hubiera dejado de respirar. Nanay quemó el resto de la baraja. Después de eso, dijo que algunas cosas no deberían ser devueltas a la tierra o enterradas. El fuego era la única manera. Pero aquí está la cosa. Semanas después, otro vecino dijo que vieron algo junto a la vieja casa. Una chica sentada junto a la ventana, sosteniendo una sola carta. Cuando fueron a comprobar a la mañana siguiente, la ventana seguía abierta y haciendo en el alféizar había una carta que no debería existir ya. Me dije a mí mismo que no era nada. Quizás el viento, quizás niños jugando. Pero la semana siguiente estaba navegando en Facebook cuando vi una publicación en un grupo de terror local. Era una foto, la misma baraja, las mismas marcas de quemaduras, los mismos bordes. El pie de foto decía: encontré esto cerca de la casa abandonada en Cebú, planeando usarlo para lecturas. ¿Algún consejo? Me quedé helado después de leerlo. Por curiosidad, hice clic en el perfil, revisé la información del usuario y seguí bajando. Cuanto más miraba, más familiar se sentía, hasta que me di cuenta de que era uno de los parientes de nuestro antiguo vecino.
el mismo vecino que una vez fue dueño de esa baraja de tarot. Y entonces recordé lo que dijo Nanay, que es una maldición. No importa a dónde vayas, te sigue. Desde entonces, nunca obtuve ninguna actualización de la persona que lo subió. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.